¿Se me escuchan ahí, verdad? Ok. Qué gusto estar acá de nuevo con ustedes, hermanos, y el pastor dijo una verdad. Qué mejor manera de comenzar el año que con su palabra. Que es fiel, que es segura, pero sin duda en esta fecha son muchos los pensamientos que vienen a la mente. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a invertir en esto, me voy a tal lugar, me regreso. Son muchas las decisiones que normalmente uno a principio de año pasa por su mente. Y creo que todos en nuestra casa tenemos este libro. La palabra del Señor expresada, traducida a nuestro idioma. Pero este libro, que históricamente puede ser uno de los más vendidos, también puede ser uno de los más olvidados dentro de casa. Parece increíble, ¿no?, que sea el que más se venda, pero a veces el que menos se usa. En este año quiero invitarle a que la palabra del Señor sea su guía, su norte en cada paso, en cada momento, en cada circunstancia. Que aquí ustedes encuentren el mejor consejo, la mejor práctica, la mejor exhortación, para que ese paso que usted vaya a dar no sea dado sin antes ser examinado por la palabra del Señor. Y es por eso que continuamos con nuestra serie de predicación expositiva y hoy tocamos el capítulo 4 de Hebreos. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 4 y estaremos tocando todo el capítulo 4 del libro de Hebreos. Para muchos hermanos, para la población en general, los temas de la fe no son tan relevantes cuando las circunstancias de pronto son caóticas, como el día de ayer, ¿no es cierto? Para sorpresa fue mucho que el pueblo venezolano y extranjero fue conmocionado por una noticia que muchos esperaban, otros no la esperaban tan pronto, pero causó una conmoción. Y cuando estas circunstancias suceden, decisiones precipitadas pueden llegar al corazón de la persona. Pero la invitación de Isaías es uno mirar hacia arriba. El Señor todavía reina y Él es soberano sobre todos nosotros. Y nada sucede sin que Él lo permita. Y es por eso que nos da su palabra, para que vivamos confiados en ella, no en las circunstancias, sino en ella misma, que es su simiente. Es por eso que en Hebreos 4 hay una promesa que es fantástica para el pueblo de Dios, que es verdaderamente el pueblo de Dios. Y es que nosotros, los que somos su pueblo, tendremos un reposo juntamente con Él. Un reposo que es eterno, que es verdadero, que es duradero. Pero no es para todos, es para los que son su pueblo. Yo sé que usted y yo somos su pueblo. No debe haber duda de eso. Pero ¿por qué no oramos y ponemos este tiempo en las manos del Señor y que sea Él inundándonos de su sabiduría y de su verdad? Amén. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias por tu gran amor y por tu gran misericordia, Señor. Gracias por tu palabra que nos ayuda, que nos inunda, Señor, de tu verdad. Gracias por tus promesas que hoy nos dejas, Señor, que nos permiten vivir confiados, Señor, de que estaremos un día contigo, Señor, celebrando de este reposo eterno para los hijos de Dios. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros el año anterior, Señor. Y en las buenas circunstancias y en las no tan buenas, tú has estado con nosotros, Señor. Sé tú nuestra guía en este próximo año y que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. Pero antes de entrar al capítulo 4, quiero que me acompañen unos versos del capítulo 3. Y el primero es el 11. Dice así: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Quiénes no entrarán en su reposo? Ya hablamos del pecado que es penado y es la incredulidad. Eso lo expuso el pastorcito la semana anterior. La incredulidad no le permitió a la primera generación del pueblo de Israel no entrar en su reposo. Ahora miren este lindo pasaje que muestra que se perdieron ellos al no entrar en el reposo. En el reposo geográfico, el reposo para ellos representaba la tierra de Canaán. Y eso está en Deuteronomio 11 y 12. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo.
tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Una promesa había para ellos, pero su incredulidad los separó de esa promesa. Y es por eso que la frase que más resaltó la semana anterior es que la incredulidad siempre es penada, en cualquier circunstancia. La incredulidad es penada. Entonces, leyendo ya el verso 11 del capítulo 4, leamos ahora entonces el 11 y el 13. De Hebreos mismo. Había jurado en su ira que no entrarían en su reposo, pero ¿por qué? Y el 12 dice, aquí. Mirad, hermano, que no haya ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros, para que día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del corazón. Y el 16 dice lo siguiente: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Primera acción de una rebeldía. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo disgustados 40 años? ¿No fue con los que pecaron, segunda acción de rebeldía, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Ellos le provocaron, ellos pecaron, ellos desobedecieron y fueron incrédulos. Esto marca la trayectoria para leer el verso 1 del capítulo 4. Pero ¿de dónde nace todo esto? Nace de la carne misma, del corazón, de este cuerpo caído, de un corazón endurecido por el engaño, del pecado. ¿Del pecado de quién? De mi propio pecado. ¿Y puede mi acción hoy separarme del Señor? Bueno, ya sabemos que si somos la grey del Señor, nada nos puede separar de su amor. Pero una cosa ellos tenían en claro, y una cosa refleja el texto: provocación, pecado, desobediencia, incredulidad, era constante en sus vidas. Quienes conocen la historia del pueblo de Israel saben que siempre ellos se resistían a la palabra del Señor. Aun cuando el Señor le habla a Ezequiel y les dice que le lleve palabra y lo empodera, lo arma, lo embiste, pero le dice: ya va, el primer día que tú le prediques, ellos te rechazarán. Y ahí entendí que hay dos frutos de la palabra. Uno, cuando trae transformación en el corazón, y el otro, cuando por el poder de la palabra ellos mismos son endurecidos, muestran lo que realmente son, lo que está en su corazón. Y ellos, escuchando la palabra expuesta de Dios, mostraron cuán rebeldes eran delante del Señor. Recuerden también que en esta parte de la epístola va dirigida a hermanos que tenían un conocimiento de Cristo, un buen conocimiento de Cristo, pero que no era Señor de su corazón. No eran hijos de Él. Y yo creo que hoy día muchos de nosotros le conocemos, bien sea por cualquier circunstancia o cualquier medio. Pero aún así no es una garantía el nosotros ser el pueblo de Dios. Y precedo con esto porque el texto del capítulo 4, el verso 1, es un poco alarmante y puede generar un poco de inseguridad. Vamos allá. Por tanto temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe. Pero lo que hemos creído, verso 3, entramos en el reposo, de manera que dijo: no entrarán en mi reposo por cuanto juré en mi ira. Entonces ya sabemos en el contexto que los que no entraron en su reposo, que fue la tierra de Canaán, fue esta primera generación que mostró su incredulidad.
Pero ahora Pablo está extrayendo eso que ellos conocen muy bien, eran doctos de la ley, y está haciendo una analogía. Extrae lo que está en el Antiguo Testamento para sacar una verdad que es eterna. Porque más adelante le va a decir que hay un día que es de reposo y que es Dios mismo. Y que así como ellos no entraron, así nosotros debemos tener el temor de estar seguros si verdaderamente nosotros estamos en la grey. Entonces, para el que es hijo de Dios y tiene esa seguridad en su corazón, esto es un pasaje de bendición que le afirma que como ha creído, como dice en el verso 3, él va a estar en el reposo con su Señor. Pero aquellos que conocían de Cristo, que su vida era marcada por desobediencia, pecado, incredulidad, provocación, debían estar atentos. Creo que hay un micrófono encendido tal vez. Debían estar atentos. Temamos pues. Pero ¿por qué deben temer? Ese era el culpable. ¿Por qué deben temer? Porque el juicio de Dios, el juicio divino de Dios, sirve para inspirar temor y alerta a quienes no han creído. Claramente vemos que el autor refleja una verdad. Ellos estaban siendo tentados, estaban dudando de su fe en Cristo. Más adelante vamos a hablar de la apostasía, lo que es negar la fe. Ellos estaban en esas circunstancias, no la estaban pasando fácil. Y muchos de nosotros hoy no la pasamos fácil. Somos tentados cada día a volver atrás, a volver a nuestras viejas costumbres, a nuestros viejos hábitos. Ellos estaban pasando lo mismo. Y por eso el autor les dice esto. Siempre cuando decía autor decía Pablo, pero no es Pablo, hermano. Algunos dicen que es Pablo, pero no es Pablo. ¿Es usted tentado hoy a volver atrás? Sí, siempre va a ser tentado. Pero lo que usted hace va a determinar en qué usted ha creído. Estaba marcando una trayectoria a Pablo. Luego de hacerle la analogía, aún les decía, hey, cuidado, de que ellos no entraron por esto. Eso decía el autor de Hebreos. Y él lo pone de una manera muy práctica, porque imaginen que está la puerta y del otro lado hay un acantilado. Apenas usted abre esa puerta, da un paso y usted cae. Pero antes de que ellos cayeran en ese acantilado, antes que ellos perdieran del reposo eterno, había una advertencia. ¿Cómo era el tema de la vez anterior? El Espíritu Santo dice, si oyes mi voz, no endurezca tu corazón. Esa era la advertencia de ellos. Si oyen la voz del Señor, no endurezcan su corazón antes de que caigan. Algunos estaban seguros, no, yo por esa puerta no entro, pero otros iban desbocados. Por la dureza de su corazón, por su propio pecado y por su propia vida, que profesaban a Cristo, conocían de Cristo, pero vivían todo lo contrario. Extrañaban los dogmas antiguos, extrañaban las viejas costumbres. Algunos sin duda siguen marcados por sus pecados antiguos. Y el enemigo les ha hecho pensar de que son presos de eso. Pero no debe ser así. Debemos abandonar todo aquello que no le agrada al Señor. El que ha creído se aferra a la promesa del Señor. Pero el que no ha creído es advertido. Y aún así, por la dureza de su corazón, cae en el acantilado. Dios nos habla hoy de manera puntual desde el inicio. ¿Estamos o no estamos? Yo estoy. ¿Usted está? Sí. Amén. Gloria sea al Señor. Estamos. ¿Su vida lo dice? Bueno, hoy a veces sí, a veces no. Un día dice que sí está, otro día dice que no está, porque porque la carne, tú sabes, hermano. Yo sé. Pero que todos los días diga, Él está. Ese que va ahí es una evidencia
de que Cristo trabaja en los corazones de las personas, porque su vida es transformada, porque ya no tiene hábitos antiguos. Y el autor lo celebra. Están, bueno, ahora son partícipes de este reposo. No están, bueno, háganse partícipes de este reposo. Pero la palabra de Dios siempre está, siempre presente. Hay algunos que no tienen acceso a esto, lo ven por la inmensidad de la grandeza del Señor, en los paisajes, en la selva, en todo lo que los rodea, los cielos, el sol, todo eso. ¿Cómo podemos aplicar estos tres textos? Pues inevitablemente ambos estamos juntos hoy. Y Dios es quien escudriña lo profundo del corazón. Pero su vida demuestra dos personas en las que el autor pensaba: aquellos quienes se aferraban a la promesa y aquellos quienes creían aferrarse a la promesa, pero en realidad no eran parte de la promesa. Y si bien es cierto, las obras no son para alcanzar la salvación, pues las obras son el mejor indicativo de una persona para saber si es salvo o no. Porque el que es de Dios rechaza lo malo. No lo acomoda, no lo dobla, no lo pone bonito para que no se vea tan malo, simplemente lo repudia. Hay cosas que debemos repudiar hoy, usted y yo. ¿Avanzamos? Verso 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. 5. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. 6. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de su desobediencia. Otra vez, 7. Determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y es repetitivo, es constante. Si oyereis su voz. Y la semana anterior, la frase más resaltante era la incredulidad. Luego termina pecado, provocación, desobediencia, y otra vez hace énfasis en la desobediencia. Porque Cristo les había sido expuesto a ello. Y lo que defiende el autor de Hebreos es la supremacía de Cristo. Capítulo 1 mayor que los ángeles. Capítulo 2, capítulo 3 mayor que Moisés. Capítulo 4 mayor que Moisés, que David, que Josué. Cristo sobre todo. Ellos debían tener ese conocimiento pleno de que Cristo era mayor que todo para que lo aceptaran como su sumo sacerdote. Para que lo que celebramos hoy, de lo que hizo Cristo en la cruz, tenga relevancia en cada una de nuestras vidas. Pero si ellos perdían la vista de Cristo, ¿de qué perdían la vista? De su salvación, porque la salvación es por medio de Cristo. Y toda la carta de Hebreos es una tesis resaltando la supremacía de Cristo, pero hablando con amor y tranquilidad a cada hermano dentro de la iglesia, a los lectores hasta el día de hoy. Porque hoy de pronto decimos: no, yo acepto a Cristo en mi corazón. Pero podemos enfrentar lo que estos hermanos enfrentaban. Podemos tener una falsa creencia de Cristo, de que Cristo me ama tal cual soy, de que Cristo me acepta tal cual soy, como estoy, con todo lo que tengo. Y no es así. Cristo rechaza todo lo que uno hace que lo separa de la santidad de Dios. Y es por eso que usted y yo hoy debemos dar un paso firme, decir: Cristo es Señor de mi vida, y a partir de hoy, con ayuda de su palabra, por el poder de su Espíritu Santo, voy a mostrar que Él es el Rey de mi vida. Pero ya va, ¿cómo lo muestro? Bueno, no, hermano, deja de estar haciendo tantas obras, que eso cansa, hermano. Deja de estar haciendo tantas de esas cosas. No, no es así. Es que el mismo poder del Espíritu Santo pone en usted y en mí el querer como el hacer por su buena voluntad.
Y así como cuando Jeremías lloraba y decía, mira que ese pueblo se burla de mí, pero decía también que era como un fuego ardiente, la palabra del Señor en su interior que le calaba hasta los huesos. Y él no podía dejar de manifestar lo que Dios quería que manifestara. Así usted y yo debemos sembrar una relación con el Señor a tal punto de que cada mañana, cada mediodía, cada tarde, cada noche, exhalemos la palabra del Señor con nuestras actitudes, con nuestras palabras mismas, con nuestros hermanos. Ya separar todo aquello que no le agrada, toda disensión, toda división, toda contienda, todo chisme, todo griterío, como dice Pablo en Corintios, dejarlo a un lado y que resalte el amor de Cristo. Pero sin duda, hay corazones heridos, familias heridas, países heridos. Y ayer meditaba mucho en cuántas personas estarán contentas por el sufrimiento del presidente, ¿no es cierto? ¿Saben? No debemos pensar de esa manera. El hombre tiene su justicia humana y debe seguir con eso. Aún en nuestro corazón y en nuestra mente debe haber el orar por la persona, interceder por la persona para que le conozca. Y es muy fácil que una circunstancia saque a la luz lo que realmente está en nuestro corazón. Pero es genial que eso pase, para que nosotros mismos veamos lo que debemos cambiar. En nuestra manera de pensar, que nuestra mente sea igual a la de Cristo. Los versos 4 y 5 son una ilustración del 3, porque en cierto lugar dijo y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Entonces está haciendo una analogía, trae lo del Antiguo Testamento. Ya nosotros, entonces él dice, bueno, así como Dios reposó, va a haber un día en que ustedes van a reposar juntamente con Él. Entonces él lo que le está trayendo es luz. Y no le está dando mejor que con sus mismas palabras que ellos tenían. Con su misma ley les está hablando. Y el autor fue inteligente al repetirle y repetirle y repetirle. Entiendan esto. Entiéndanlo. Entiéndanlo de verdad. Los versos 6 y 7 hablan profundamente de la oportunidad que hay de entrar en el reposo de Dios y que aún hay vacantes para esto. La noticia aquí no es demasiado tarde. Recuerdan por el verso 6, por tanto, puesto que falta que alguno entre en él, da una buena noticia de que nosotros pensemos en aquellos que aún no están en ese reposo. Y cuando piense en este texto, para no ir tan profundo, piense en alguien que se llama Mauricio, pero no es Mauricio Padilla, por favor. El 31 me tuve que ir en la moto a buscar a alguien ahí en Pomaqui. Y mientras esperaba, porque no podía entrar al conjunto, eran como las 11:30 de la noche, el guardia intentó conversar conmigo. Y me dice, oye, ñaño, ¿cómo estuvo tu año? Y yo con ganas de decirle lo que verdaderamente, pero no, hermano, ahí dándole. Va, sube y va, pero gracias a Dios, bien, hermano. Oye, el mío estuvo hecho pedazo. Y su rostro reflejaba mucha tristeza. Y yo quería preguntarle, pero ¿qué te pasó? Todos queremos saber, ¿no es cierto? Y él decía, no, hermano, este año perdí a mi niña de 7 años, decía él. Y yo me quedé helado, totalmente helado. Hace un mes, en noviembre, el día de las votaciones. Y yo no tenía qué decirle. O sea, me quedé totalmente congelado, recuerdos vinieron a mi mente, o sea, pude sentir lo que él sentía en ese momento. Solo tuve una sola cosa que decirle. Y es, hermano, lo que dice Hebreos capítulo 4, que era lo que había leído ese día. Hermano, hay una oportunidad de que tú entres en el reposo que ella ya entró. Pero solo si crees en Jesucristo en tu corazón. ¿Tú crees?
Yo creo. Y le pido al Señor que esas palabras hayan sido sinceras. Porque la niña está en un reposo. Y él ese día, espero que haya decidido de la manera correcta y se mantenga así. Pero eso da la apertura a que nosotros veamos que somos privilegiados de estar en un reposo, pero hay otros que no. Hay vacantes todavía abiertas. Y debemos trabajar en ello constantemente, diligentemente. ¿Cuántos quieren que Maduro entre en el reposo? No, dándose la mano. Bueno, hoy tiene que quererlo. Es nuestra responsabilidad animar e invitar a los que no están. Y es responsabilidad de ellos decidir. No podemos decidir por ellos. El autor les ponía de manera puntual su circunstancia presente. Pero ellos debían tomar esa decisión por la fe misma que pone el Señor en sus corazones. Verso 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Dice el autor, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como dijo Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y usted puede decir que ese procuremos pues es, bueno, voy a tratar de alcanzar ese reposo. No puede. Viene de Dios. Ya lo dijo el verso 3, que los que han creído son parte de este reposo. El procuremos pues se dirige a este grupo, quienes tenían la convicción del conocimiento de Cristo, pero que no habían creído. Eso debe quedar muy en claro, porque nada de lo que nosotros hagamos puede hacer que nosotros alcancemos ese reposo, si no es porque Dios mismo puso la fe en nuestro corazón. Pero también el procuremos le habla de estos cristianos que se mantienen en la fe, a que ni la duda ni la angustia que sentían en ese momento los atormenten, sino que muestren con sus vidas en quién han creído y su seguridad. Porque si ya yo sé que después que yo muera tengo un reposo que es eterno y es juntamente con Cristo, yo sé que esta vida solamente me encargo de servirle a Él, a ser esclavo de Él en cualquier circunstancia, en cada aspecto. Oye, tengo